Hoy vamos a comenzar a ver el tema de las vestiduras sacerdotales. Fíjese que terminamos, si no me equivoco, el tabernáculo, ¿verdad? Terminamos el tabernáculo de reunión. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el tema de las vestiduras, el sacerdote y sus vestiduras. Es importante que nosotros comprendamos la importancia de lo que significa cada una de las partes que el sacerdote usaba como parte de sus vestiduras, porque eso tiene que ver no solo con el sacerdote como tal, sino con lo más importante, que es el carácter del sacerdote. Tiene que haber, hermano, en la vida del ministro un carácter que lo defina. Eso quiere decir que es más importante el carácter que el don. Es más importante el estilo de vida que el ministro tenga que el don que Dios le haya dado. Porque el don, hermano, se recibe de parte del Señor y no requiere ningún esfuerzo. Pero el carácter es un proceso. El carácter, hermano, me habla más del estilo de vida y la relación que el ministro tenga con Dios, porque al final es lo que sostiene el ministerio. Porque alguien puede tener dones excelentes, pero lo que hace con su vida puede destruir. O sea, ¿de qué sirven los dones si la vida no va de acuerdo a lo que Dios quiere? Entonces, lo primero que tenemos que entender, hermano, es que hay una tremenda diferencia entre el sacerdocio que ejercían en el antiguo pacto los sacerdotes con el sacerdocio de Cristo. Por ejemplo, cuando nosotros entendemos que todo era figura y modelo y sombra de lo que había de venir, entendemos entonces que el sacerdote solo era una figura de Cristo. No era un sustituto de Cristo, sino una figura de Cristo. Entonces yo quiero mencionarle primero algunas diferencias entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero es que el sacerdocio levítico tenía fallas. En cambio, el sacerdocio de Cristo es infalible, porque Cristo como tal es un sacerdote perfecto, es decir, sin errores, tentado en todo pero sin pecado. Además de eso, en el sacerdocio levítico habían muchos sacerdotes. En el orden del Señor solo hay uno, Jesús, el último sumo sacerdote. Además de eso, en el antiguo pacto las ofrendas eran continuas, y en el nuevo pacto una sola ofrenda hecha por Jesús. En el antiguo pacto el sacerdote moría, en el nuevo pacto el sacerdote vive para siempre. En el antiguo pacto el sacerdote no tenía poder en sí mismo, pero en el nuevo pacto Cristo tiene todo el poder y la autoridad. En el antiguo pacto los sacerdotes no eran sensibles a la necesidad del pueblo, pero en el nuevo pacto tenemos un sacerdote que se compadece de todas nuestras necesidades. En el antiguo pacto nunca el sacerdote podía terminar su trabajo, pero en el nuevo pacto Jesucristo lo terminó todo cuando dijo consumado es. O sea, en pocas palabras, era limitado el sacerdocio del antiguo pacto. El antiguo pacto no podía quitar el pecado, pero en el nuevo pacto Él quitó el pecado del mundo. En el antiguo pacto, hermano, era un anuncio o un tipo de lo que iba a venir, pero ahora es una realidad y un cumplimiento. Entonces, en el antiguo pacto el sacerdote entraba con la sangre del animal que había sacrificado, pero en el nuevo pacto Jesucristo se entregó a sí mismo con su propia sangre. Mire todas las diferencias que tienen los dos sacerdocios. El antiguo pacto era un sacerdocio limitado, en el nuevo pacto es un sacerdocio sin límites. En el antiguo pacto las vestiduras sacerdotales eran externas, pero en el nuevo pacto las vestiduras son internas. En el antiguo pacto el sacerdote era ungido por hombres y en el nuevo pacto el sacerdote es ungido por Dios. Entonces, es una diferencia abismal, ¿verdad? Eso significa que definitivamente el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Aunque algunos quieran regresarse, ¿verdad?, al antiguo pacto, pero el nuevo pacto tiene muchos mejores beneficios, mejores promesas y además es el que está en vigencia. Ahora, cuando hablamos de vestiduras, no estamos hablando de simplemente vestidos que utilizaba el sacerdote, sino que cada parte de la vestidura tenía un significado y una razón del por qué
el sacerdote la portaba, desde sus materiales, colores, todo tenía un significado. Por ejemplo, lo primero que el sacerdote le ponían era una túnica. Lo primero que tenía que usar era una túnica que era hecha de lino. Imagínense, hermano, que lo llevaban a la puerta del templo, lo bañaban, lo lavaban con agua y después le ponían la vestidura delante de todos, para que todo el mundo, hermano, presenciara ese momento en el cual el sacerdote estaba siendo investido con vestiduras sacerdotales. Y por eso dice la Biblia que las vestiduras del sacerdote tenían que ser de honra y hermosura, porque hablan del ministerio, porque hablan, hermano, del llamado del sacerdote. Entonces, la túnica, que estaba hecha por especificaciones tremendas. Si usted me pone Éxodo 28:39, por favor, si lo buscamos, Éxodo 28:39, para que veamos un poco acerca de lo que dice ahí. Dice: y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Es decir, que tenían que ser elaboradas por el diseño que Dios había dado. No era cualquier cosa que podían portar, tenía que ser una túnica hecha como el Señor lo había establecido. Y un detalle importante es que la túnica tenía que ser de una sola pieza y debía cubrir al sacerdote hasta los pies, tenía que cubrir todo su cuerpo. ¿Por qué? Porque esta sola pieza, el hecho que era una sola pieza, representa, hermano, el evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Que el evangelio es del principio, desde la eternidad hasta la eternidad. Es decir, que no es fragmentado, nos habla de un solo Señor, nos habla de la unidad que hay en Cristo. Y por eso, hermano, también habla de una cobertura, porque la túnica cubre. Entonces habla de una cobertura. Y la palabra túnica que se usa aquí en el original es la misma palabra que se usa en Génesis 3:21. Si me lo pone ahí, por favor, también, porque eso me llamó mucho la atención. Porque en Génesis capítulo 3 verso 21 dice que cuando el hombre se encontró que estaba desnudo porque había pecado, se acuerda que el hombre, cuando Dios lo visita, lo encuentra que está escondido y le pregunta: ¿dónde estás? Y el hombre le responde y le dice: es que oí tu voz en el huerto y me escondí porque tuve miedo, porque estoy desnudo. Entonces el Señor le preguntó y le dijo: ¿quién te enseñó que estás desnudo? Y luego el Señor dice ahí que Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces esa palabra túnica en el original es la misma palabra que se usa para definir o para mencionar las túnicas sacerdotales. Así que eso habla de una vestidura que es un tipo de cobertura, es algo que cubre. Entonces, por eso Moisés reunía a toda la congregación frente a las puertas del tabernáculo y llamaba a Aarón y a sus hijos, los lavaba con agua y les ponía la túnica de lino fino a Aarón, la cual representaba también la justicia del Señor. Por eso es que tenía que ser de lino fino, porque la túnica representa el ministerio, representa la justicia de Dios, representa también la cobertura del Señor. Y entonces, hermano, como Aarón te iba a funcionar, operar como un tipo de Cristo, como un tipo de sacerdocio, entonces Aarón tenía que manifestarle al pueblo lo que Cristo iba a venir a hacer. Entonces tenía que ser revestido con esa túnica. Y cuando lo vieran, tenían que saber que él era el sumo sacerdote. Es decir, que se conocía por sus vestidos, se conocía por las vestiduras que usaban, se conocía por cómo estaban vestidos. Por eso usted va a comprender ahora que cuando la mujer del flujo de sangre determinó y dijo: iré y tocaré el borde de su manto y seré sana, lo que en realidad esa mujer estaba reconociendo en Jesús fue lo que nadie reconocía. Es decir, ella salió y dijo: voy a tocar el borde de su manto. Pero eso era algo que se hacía con el sumo sacerdote. Eso era algo que la gente sabía, que si tocaba el borde, que al borde
de la vestidura del sumo sacerdote, hermano, portaban unos tipos de granada que colgaban al final. Y entonces cuando tocaban eso, la gente recibía milagro. Entonces lo que esa mujer estaba declarando o estaba viendo en Jesús es que Él era el sumo sacerdote. Imagínense qué tremendo, porque en vigencia estaba otro. Es decir, en el puesto estaba otro. Pero esta mujer reconoció a Jesús. Así que lo que ella estaba diciendo es, cuando salió y dijo, tocaré el borde de su manto, ella lo reconoció como el sumo sacerdote, no importando que el puesto estaba ocupado por otro, porque estaba llevándose a cabo una transición en el momento, la transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Es decir, que se estaba dando un traslape, algo estaba quedando obsoleto y algo se estaba aperturando. Entonces esta mujer sale y lo reconoce. Así que ella pudo reconocer a Jesús, que era el sumo sacerdote, que luego se iba a convertir, hermano, en el último de todos, porque ya no hay cambio, ya no como antes que se tenía que cambiar porque el que estaba moría. Ya no, porque Jesucristo se convirtió, hermano, en el sumo sacerdote por la eternidad. Entonces cuando usted entiende eso, el por qué era vestido, es porque había un reconocimiento. La gente tenía que reconocer. Ahora el ministro ya no usa una túnica para ser reconocido, ni tampoco no hay un uniforme que el ministro pueda usar para decir que es el ministro, digámoslo así, autorizado. Por eso en algunos lugares me llama la atención, ¿verdad? En algunas denominaciones o en algunos lugares, la vestimenta que el ministro debe de usar la han establecido ellos. Por ejemplo, hay lugares donde el ministro solo puede ministrar con saco y corbata y con un tipo, o sea, hay una vestimenta que ellos consideran que es la apropiada para un ministro. Pero eso no es lo que la Biblia dice que tiene que usar. En pocas palabras, no existe una vestimenta que sea como la estándar para que un ministro porte, porque ya no son vestiduras externas las que nosotros usamos. Si no, tendríamos que leer en la Biblia que dijera, entonces, los ministros de la actualidad tienen que vestirse de esta manera. Algunas denominaciones dicen que no se debe usar corbata, otros dicen que sí, otras dicen que no se tiene que usar saco, otras dicen que no se puede usar manga corta. Entonces al final hay una serie de reglamentos, pero todos esos son humanos, todos esos son énfasis en lo humano, porque eso es lo que ellos creen o piensan, de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a cómo ellos lo ven. Pero en realidad la Biblia ya no establece eso, porque todo lo que estamos viendo tenía una implicación espiritual. Esto me habla, el lino que se usaba en la vestidura, me habla de santidad, me habla de consagración, me habla de una vida, hermano, agradable a Dios. Pero en realidad imagínense que nosotros tuviéramos que imitar estas vestiduras, anduviéramos aquí, ¿verdad?, con unos grandes gabanes hasta abajo para poder ministrar la palabra. O sea, nadie lo cumpliría, porque ya no es parte de la vestidura. Entonces, la túnica que el sumo sacerdote usaba era como la base para sujetar todas las demás partes que el sacerdote iba a usar. Es por eso que me llama la atención que cuando se menciona en la Biblia acerca de un sumo sacerdote llamado Josué, ¿se acuerdan ustedes que a un lado de él estaba el acusador y lo acusaba porque tenía vestiduras viles? ¿Se acuerda? Entonces qué tremendo, porque viene el Señor, hermano, y hace una obra y le cambia vestidos. Lo que le cambió fue las vestiduras. Entonces le quita las vestiduras viles y le pone las vestiduras en ese momento para que el acusador ya no tuviera derecho sobre él, porque lo estaba acusando. Entonces muchas veces cuando se menciona vestiduras en la Biblia, se está hablando de la vida de la persona, cómo vive la persona, qué vestiduras tiene. Esto es como cuando algunas personas entienden incorrectamente la parte de la Biblia donde dice que la mujer no debe usar ropa de varón, porque piensan que se está refiriendo a los pantalones. Pero en aquel tiempo no existían los pantalones, ni los hombres ni las mujeres usaban pantalones, no se usaba. Entonces, ¿a qué se refería? No se refería a la ropa como tal, sino a la posición, al rol
que desempeñaban. Lo que se estaba diciendo es que la mujer no debía desempeñar el rol del varón, porque vestidura me habla de un rol. Vestidura me habla, hermano, de una función, de un estilo de vida. Por eso es de que a veces se malinterpreta la escritura por no leer el contexto o por no tener claro de qué está hablando la Biblia. Entonces, la túnica era como la base, la parte medular sobre la cual iban a ponerse las demás partes, como por ejemplo, hermano, cuando se ponía el pectoral, iba sobre la túnica. El efod, ese maravilloso, porque eso, cuando el sacerdote usaba ese pectoral, ese efod que tenía las 12 piedras, una de cada color, representando a cada una de las tribus. Mire qué tremendo esto, porque el sacerdote lo que hacía era representar al hombre delante de Dios, era como mediar delante de Dios. Entonces, yo le veía algo tremendo en esa vestidura. Si es que, ¿por qué no hizo el Señor que todas las piedras fueran del mismo color? Si eran 12 tribus y todos somos iguales delante del Señor, ¿por qué no hizo el Padre que las 12 piedras que representaban a las 12 tribus fueran del mismo color? ¿Por qué las tuvo que hacer diferentes? ¿Y por qué, hermano, cada tribu estaba relacionada a un color determinado? Entonces, es de entender, hermano, que cada tribu era distinta. Es como ahora, cada congregación es diferente. Usted no va a encontrar una congregación igual a la otra, porque antes el pueblo del Señor estaba, hermano, dividido o reunido por tribus. Ahora está reunido por congregaciones. Entonces, cuando usted mira y dice, es que yo fui a una congregación allá, pero allá es distinto. Claro, es que no puede encontrar iguales. Para empezar, todos somos distintos. Entonces, cuando usted mira que en ese pectoral estaban las 12 tribus representadas, pero distintos colores, se da cuenta que el Señor lo que está diciendo es que hay diversidad en cuanto al pueblo del Señor. Pero lo importante era que parte de esa vestidura servía para que cuando el sacerdote se presentaba delante del Señor, lo primero que Dios veía era en su pecho las 12 tribus de Israel. Era como el trabajo constante del sacerdote de recordarle a Dios las promesas para esas tribus, recordarle a Dios la provisión para esas tribus, recordarle al Señor que fuera fiel a esas tribus. Ese es el trabajo ministerial. Por eso es que los que estamos al frente, ya sea de un ministerio o de una congregación, una de nuestras labores principales, incluso en nuestras casas, los que somos sacerdotes en el hogar, una de las principales funciones que tenemos es la de constantemente interceder por lo que representamos. Por eso es que usted no puede, hermano, no puede olvidarse, los que son varones, ¿verdad? Los que somos varones, a ver, levánteme la mano los que somos varones. No nos podemos olvidar de la labor que tenemos. Y por eso a mí me preocupa mucho cuando se desvirtúan algunas cosas, como por ejemplo, yo me acuerdo cuando estuvo muy de moda, estuvo eso, pero tremendo, ¿verdad? Se llamaba un libro que estuvo muy de moda, El poder de la esposa que ora. Y entonces, hermano, aquello se proliferó y se llegó a creer entonces que las cosas se daban porque la mujer oraba. Y se le empezó a dar un gran énfasis a eso. Y yo no estoy diciendo que no lo tenga, por supuesto que lo tiene. Pero no podemos desvirtuar el hecho de que el llamado a la oración es en la cabeza del hogar. El llamado a la oración es el que Dios invistió como sacerdote de la casa. En pocas palabras, la oración de la esposa no puede sustituir la oración del esposo. Porque, hermano, qué tremendo es que al sacerdote le ponían ese pectoral y él tenía la función, cuando presentaba la ofrenda, estaba presentándola en nombre de todo un pueblo. Cuando oraba, estaba orando en nombre de todo un pueblo. Entonces usted en su casa, cuando ora, representa a su familia. Cuando ora, representa su apellido, su linaje. Cuando usted ora, usted está representando todo lo que Dios lo ha puesto a cubrir, porque el varón es un tipo de cobertura, el sacerdocio es un tipo de cobertura.
Por eso es que no podemos caer en eso. Es que los hombres casi no oran. No, que algún hombre no ora no quiere decir que el diseño del hombre es no orar. Al contrario, el diseño del varón, el diseño del sacerdote es orar, porque es la parte medular del sacerdocio. No puede haber sacerdocio sin relación con Dios, porque el sacerdote transmite lo que Dios le dice en la intimidad. Por eso, hermano, una de las cosas que me llama la atención es que Dios dijo de Abraham que no le podía encubrir lo que iba a hacer con Sodoma y todo esto, porque dijo, le enseñará a sus hijos y a los hijos de sus hijos a guardar mi palabra. En pocas palabras, Dios dijo, Abraham es un buen sacerdote en su casa, porque él enseña a su descendencia. Entonces, esa parte de la vestidura que va sobre la túnica, que es ese pectoral, ese efod, es lo que a nosotros nos da la capacidad de representar algo. Entonces, pregúntese usted qué representa. ¿Qué representa en estos momentos usted? Porque ¿qué es lo que usted lleva aquí? ¿A quién está representando cuando usted ora? ¿A quién representa usted cuando ofrenda? ¿A quién representa usted cuando sirve? ¿A quién representa usted cuando intercede? Tiene que haber alguien a quien usted esté representando. Entonces usted representa su casa primeramente, porque es su primer ministerio. Su casa es su primer ministerio. Entonces cuando usted levanta sus manos y está adorando, lo primero que Dios está viendo es su pectoral. Y lo que está viendo es lo que usted está representando. Ahí viene dice. Ya me va a pedir por sus hijos, cabal, ¿verdad? Ya me va a pedir por la esposa, ya me va a pedir por el esposo, ya me va a pedir por el negocio, porque hay algo que usted está representando. Porque eso es lo que a usted, hermano, le da la capacidad de ser cobertura de algo, lo que usted representa. Si usted representa a sus hijos, el Señor cuando llegara a usted, ¿se acuerda de Job? Dice que Job, hermano, dice que hasta presentaba ofrenda, decía, por si acaso. No vaya a ser que estos en la fiesta se pasaran de vino y entonces por si acaso hicieron algo incorrecto, presentaba ofrenda. Imagínese qué tremendo ese sacerdocio. Y cuando usted lo entiende de esa manera, hermano, cobra responsabilidad, porque eso es sacerdocio. Sacerdocio está relacionado a la palabra responsabilidad, es cubrir algo. Por eso, hermano, siempre hemos dicho que el tema ministerial es delicado, porque usted está a cargo de algo, es una autoridad delegada. Y cuando usted le delega en un área de trabajo, usted cubre esa área de trabajo. Usted en ese momento representa esa área de trabajo. Es como en una empresa, en un negocio. Si a usted lo ponen de jefe, usted bien galán siente que es jefe, pero cuando vienen, ¿verdad?, los reclamos, ¿a quién es el primero que llaman? Al jefe. Venga para acá, ¿verdad?, porque usted quería ser jefe. Sí, pero no para que me regañen, ¿verdad?, solo para que me den los premios. No. Entonces es bien tremendo. Por eso es que el sacerdote necesitaba recordar que esto es lo que representaba. ¿Y por qué se lo ponen en el pecho? ¿Por qué yo me acuerdo que en una ocasión, en una de las empresas cuando yo trabajaba, resulta que un fulano de mercadeo mandó a hacer unas camisas alusivas a una marca. Y él hizo la camiseta y la diseñó con el logo de la marca en la espalda. Ay, hermano, ¿para qué hizo eso? Cuando el gerente la vio, lo primero que dijo fue: ¿quién hizo eso? Yo, dijo el hombre, ¿va? O sea que para usted, le dijo, la marca es una carga. Porque solo las cargas se ponen en la espalda, le dijo. Una marca se lleva en el pecho, le dijo. Vaya cosa, dije yo. Por eso el pectoral, por eso era pectoral. Por eso las piedras estaban en el pectoral, no en la espalda. Porque el ministerio no debe ser una carga. Se convierte en carga por muchas cosas. Por causa de las ovejas, no porque no debería ser carga. Sobre el corazón, ¿verdad? Gracias, hijo, gracias.
Entonces esa túnica, hermano, era el centro, luego tenía el pectoral, pero había también un cinto con el cual se ceñía el sacerdote. Tenía que ceñirse. Era el cinturón o el cinto que se ocupaba, hermano, para ceñirse. Y el ceñirse significa estar listo, preparado en todo momento. Por eso cuando iban a comer el cordero, allá en el libro de Éxodo, cuando iban a salir de Egipto, ¿verdad?, les dieron instrucciones de cómo debían comerlo. Y les dijeron, lo van a comer primero deprisa. Yo no sé cuántos comen despacio aquí. Come despacito. Ay, no, se quedó. No, hombre, rápido. Y lo van a comer preparados, o sea, vestidos, calzados y ceñidos. O sea, eso significaba que tenían que estar listos para la salida. Y eso me habla de que la iglesia debe estar preparada, ceñida todo el tiempo, porque usted no sabe cuándo viene Cristo. Y si Cristo, alguien dice, pero si el Señor nunca que viene. Bueno, pero para algunos ya vino. Para los que se fueron ya el Señor ya vino, ya fueron arrebatados. ¿No lo dice Isaías 57 pues? Mire, póngamelo ahí a ver si lo encuentro. 57, por ahí habla de unos que son arrebatados. O sea que no solo hay un tipo de arrebatamiento, ¿va? Quiero ver si está por ahí, para que vea que tenemos que estar listos, ¿vea? A ver si me lo pone ahí, espéreme. A ver si lo encontramos. Dice, perece, 57:1 dice, perece el justo y no hay quien piense en ello, dice. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado. Esa palabra quitado es arrebatado. Delante de la aflicción es quitado. Va. Y la gente dice, ¿por qué se murió si era tan bueno? ¿Va? ¿Y por qué los malos no se mueren? ¿Y por qué la gente buena se muere? Y dice, no saben que los arrebataron. Porque los quitaron, dice, delante de qué dice lo quitaron. Dice que delante de la aflicción es quitado. ¿Va? Entonces, usted no sabe en qué momento, hermano, como hay dos vías para llegar al cielo: la aérea y la subterránea. ¿Va? La aérea es que el Señor venga antes de que nosotros muramos y nos levante y nos arrebate, ¿va? Esa es la vía aérea, que todos quieren viajar en avión. Y la otra es que nos toque estar bajo tierra un rato, pues. Pero ¿qué quiero decirle con esto? Preparado siempre. Por eso el sacerdote debía usar un tipo de cinturón que lo mantenía ceñido. Porque además de eso, hermano, esa parte del servía para pegar la túnica al cuerpo del sacerdote. Era estar listo en todo momento. Por eso, cuando se ceñía un soldado, hermano, es porque iba a la guerra. Ahí está, perece el justo y no hay quien piense en ello. Hay otra traducción muy bonita que dice, espéreme. Sí, es arrebatamiento. Es que como el arrebatamiento tiene varias implicaciones, ¿verdad? O sea, no solamente, sí, tomar lo suyo. Es que lo que pasa, hermano, que no hay una sola forma, ¿va? Bueno, Felipe fue arrebatado de un lado a otro, dice. ¿Va? Entonces hay diferentes tipos. Y a mí me gusta mucho ese concepto, ese significado de esa palabra, porque nos ayuda a entender, o sea, ¿por qué se lo llevaron? Dice, ¿por qué te lo llevaste tan bueno que era? A saber de qué aflicción lo libró el Señor. Como fíjese que hace un tiempo, me acuerdo yo, antes de la pandemia, murieron varios pastores, antes de la pandemia, no en la pandemia, antes de la pandemia. Siervos y siervas de Dios que se fueron, ¿vea? Y entonces yo le decía, Padre, ¿qué está pasando? Que se están yendo varios. Y de repente vino la pandemia. Vaya, le dije yo, los libraste de pasar por esto, ¿eh? Algunos el Señor, y a otros nos hizo pasar, pero nos guardó también. Dios es bueno, ¿verdad? Entonces ese cinturón o ese cinto que me habla de mantenerme ceñido en todo tiempo, listo como si voy a partir o a salir
hermano, de mi casa, porque en el libro de Éxodo iban a dejar Egipto, ¿verdad? Y acuérdense que la iglesia también va a tener su éxodo, solo que no sabemos cuándo. Ellos tenían, fíjense que qué tremendo, ¿verdad? Porque ellos tenían una promesa, 400 años les habían dicho. Eso es como también la promesa que le dieron a cuando el cautiverio iba a durar 70 años. Les dieron tiempo, solo que a nosotros no nos han dicho exactamente, ¿verdad? No nos dijeron cuánto iba a durar la estadía aquí en la tierra. Entonces yo digo, Señor, si nos hubiera dicho, Padre, cuánto va a durar la cosa, imagínese que el Señor hubiera dicho, va a durar 3000 años y estamos en el 2000, ay, dirías, ya no llego, ¿verdad?, al arrebatamiento. Entonces viviría con tristeza. Mucho falta, diría usted. Entonces, por eso es que el ministro, el líder, el que tiene un tipo de autoridad en algún área, hermano, en el ministerio, necesita mantenerse todo el tiempo listo para cualquier cosa, listo para toda buena obra. Por eso yo siempre he dicho, el que predica no me puede responder y decir, por ejemplo, yo le diga, hermano, va a predicar ahora, y usted me diga, ay, no vengo preparado. ¿Y con cuánto tiempo de anticipación quiere que le avise? Significa que no anda ceñido el cinturón, pues. Usted tiene que andar siempre una palabra lista. Usted tiene que andar, yo le digo en buen salvadoreño, ¿verdad?, usted tiene que andar el machete siempre afilado, porque usted no sabe en qué momento, no solamente en un púlpito, usted no sabe en qué momento le va a tocar predicarle a alguien. No sabe en qué momento usted va a tener que abordar a alguien y ganárselo para Cristo, ni cuándo va a tener que orar por alguien, ni tampoco sabe cuándo le va a salir a alguien con un espíritu inmundo que tenga que reprender y usted dice, no he ayunado. Que dicho sea de paso, hay gente que tiene ese problema, que si no ha ayunado, siente que no está preparado para echar fuera demonios, ¿vea? Y yo le quiero decir una cosa, que el que va a operar no es usted, sino el Señor. Así que usted no se preocupe, porque el género que no sale si no es con espíritu de oración, es el de la incredulidad. Ese es el género que no sale. Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces Cristo también, hermano, nos da una lección con ceñirse con ese cinto, porque también me habla de servidumbre o de servicio. ¿Y quién mejor que el Señor, hermano? Que dice su palabra que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y fíjese que ese es un punto bien importante que nosotros debemos de meditar, los que nos estamos preparando para servirle al Señor y para operar en el ministerio. Porque ¿qué tipo de ministros queremos ser? ¿Queremos ser ministros que les guste ser servidos o que quieran servir? Porque lo que vemos hoy, hermano, en día es bien complicado, pues, porque lo que nosotros estamos viendo es que como que el ministerio se convirtió en una cuestión donde el ministro lo que busca es ser atendido o servido únicamente, pero no quiere servir. Y nosotros fuimos levantados para servir, porque si nos dieron dones es para bendecir a otros, si nos dieron conocimiento es para trasladárselo a otros, si nos dieron, hermano, un puesto de autoridad es para cubrir y bendecir a otros. Es decir, eso es el ministerio. El ministerio es servicio. El ministerio no es posición. Yo me acuerdo que un día un hermano me dijo, yo le ayudara, me dijo, pero como no me han nombrado, me dijo. Quiere decir, le dije, que usted necesita un título, le dije. No sabía yo, me hubiera dicho antes, le dije. Yo le mando a hacer un cartón y lo pongo ahí en la pared, le digo, fulano de tal, encargado de tal cosa. Si eso va a hacer que usted sirva, le digo, yo se lo pongo ahí. Porque pareciera ser que hay gente que quiere más la posición que el servir como tal. Pero el que quiere servir, hermano, no necesita una posición, ni que le digan usted va a ser el encargado de esto. No, el que quiere servir encuentra dónde y cómo. Entonces, por eso es que, hermano, por eso es que en el Evangelio, ¿verdad?, el servicio es sinónimo de grandeza. El que quiera ser grande entre vosotros, que sirva. Es que en la vida, en el mundo, el servicio es visto como algo malo. Por eso se ha dado cuenta usted que en el mundo el personal de servicio
es, digámoslo así, permítame, estoy hablando del mundo. El personal de servicio lo ven como el personal de abajo. Eso en el mundo, pero en el Señor no. En el Señor el que sirve vale más. El que sirve, hermano, para el Señor es más útil. Por eso es que nosotros no debemos de olvidar cuál es la palabra con la que el Señor nos llama o nos nombra en esta área. Nos llama siervos. Esa es la realidad. Por eso hoy se mucha cosa, ¿verdad? Que doctor y un montón de títulos antes del nombre, ¿verdad? Doctor en divinidades, no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo digo, resumámoslo y pongámosle siervo de Jesucristo. Esos somos, siervos. Y eso por serle elegante, hermano, porque criado es la palabra correcta. Esa es la palabra, el jefe es él. Entonces todo eso me habla, por eso las vestiduras son bien importantes. Ahora usted va a decir, entonces tengo que andar un cincho. Pues no, solo sirva. No, es que ese es otro concepto. Ese es otro concepto. El concepto de ceñido es otro concepto. Aquí lo que estoy viendo yo es de que el cinto servía, hermano amado, para manifestar que estaba listo, preparado para la batalla. Va. Y nosotros le ponemos elegante, va. Porque no nos queremos llamar así. Pero y no dice la palabra, hermano, de que en realidad nosotros lo que somos esclavos por amor. Es que mire, nosotros veníamos de una esclavitud, solo que al mundo, al enemigo. Entonces el Señor pagó el precio, nos libró. Pero como nosotros, ¿verdad? Y el Señor nos dijo, va, ya te libré, ya te liberté, tenés derecho a hacer lo que tú querrás. Esto es una figura de lo que pasaba en el jubileo. En el jubileo todos los que habían sido comprados o adquiridos por precio quedaban libres. Entonces venía el esclavo, va, fulanito, ya el jubileo, sos libre. Pero entonces el que era bien tratado en la casa decía, pero yo no me quiero ir. Sí, pero no te puedo dejar aquí, porque ya se cumplió tu tiempo, ya sos libre. Entonces, no, pero yo no me quiero ir, yo me quiero quedar contigo. Va, entonces tenemos que hacer algo. Y ahí es donde se llevaba ese esclavo a la plaza pública. Y el esclavo en público, hermano, se horadaba la oreja. Era una señal y decía, a partir de ahora soy libre, pero a partir de ahora soy esclavo por amor. Y se horadaba la oreja. Entonces era una señal. Cuando la gente lo veía a ese fulano, este tiene la oreja horadada. Ese significa, es uno que está en libertad, pero decidió seguir sirviendo. Un hoyo, un orificio, rasgada. Entonces, ¿pero por qué? Porque él decía, no me quiero ir. Entonces, eso nos pasó a nosotros. Porque usted no está aquí sirviendo obligado. Nadie le dijo, hermano, si usted no sirve, no. ¿Usted por qué le sirve al Señor? ¿Y por qué quiere seguirle sirviendo? Me imagino que por gratitud, por amor al Señor, ¿verdad? Nadie se lo puede imponer. Entonces el Señor dice, ¿me querés servir? ¿Va? Servirme, tenés que horadar tu oreja. Y esa es una otra señal poderosísima. ¿Por qué la oreja, verdad? Porque el que oye su voz y le obedece. Entonces, por eso estamos aquí, porque nos enamoramos en el proceso. Es que lo que pasa que, mire, hermano, yo me pongo a pensar de dónde veníamos y cómo nos trató el mundo. Entonces cuando llegamos al Señor, que solo hizo bondades con nosotros, nos enamoramos de Él. ¿Y qué nos vamos a andar queriendo ir? Si el que se va, hermano, es porque no lo terminó de conocer. El que se va con la bendición es porque nunca conoció al Dios que le dio la bendición. Solo conoció la bendición y no tuvo la capacidad de decir lo que yo pensaría, ¿verdad? Si eso me dio sin conocerlo, ¿cuánto me dará cuando le conozca? ¿Quién se aparta del que lo bendice? Solo un loco como Lot, ¿verdad? Fíjese que yo estaba pensando en eso hace unos días atrás. Yo no sé en qué cabeza estaba Lot cuando se separó de Abraham. Fíjese que cuando Abraham le dijo a Lot, ya no cabemos aquí,
tus pastores y los míos, muchos se pelean. Separémonos. Buscate a dónde, decime a dónde te querés ir. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si te vas al norte, yo me voy al sur. Y Lot dice que no le refutó palabra. No, yo le digo, yo me le pego. Yo le hubiera dicho a Abraham, yo soy lo que soy por estar a la par tuya. Yo renuncio a cualquier cosa. Yo renuncio a mis pastores, pero yo de tu lado no me aparto. Es que, hermano, usted no se puede apartar. ¿De dónde está la bendición, pues? Y mire lo que le pasó por apartarse. Entonces, qué tremendo eso. Luego, hermano, otra pieza de la vestidura, la tiara. La tiara estaba sobre la cabeza de los hijos de los sacerdotes. Era un tipo así que cubría sus cabezas. Era parte de la vestimenta y habla de la santidad de nuestros pensamientos. Fíjese que nosotros somos lo que pensamos. Por eso debemos de guardar nuestros pensamientos, cuidar nuestros pensamientos. Tenemos que entender que como ministros no podemos contemplar en nosotros pensamientos de ningún tipo que no vengan del Señor. Ni pensamientos inmorales, ni pensamientos de resentimiento, nada que no provenga del Señor. Nosotros debemos meditar constantemente en la palabra del Señor. Entonces, cuando entendemos eso, vamos a cuidar la mente. Y la mente es el resultado de lo que le metemos. ¿Qué pasamos viendo? ¿Qué pasamos oyendo? Mire, hay varias formas en las que nos podemos contaminar. Y a veces nosotros no le ponemos atención a las que más contaminan. ¿Qué dice la palabra que es lo que contamina al hombre? Dígalo otra vez. Y entonces, ¿por qué se junta con gente que habla cosas que no debe? Si eso es lo que a usted lo contamina. Por eso es que hay gente que termina contaminada, porque se junta con personas. Mire, si usted se mete en un lugar donde solo hay chambre y murmuración, va a terminar contaminado. Es por demás que usted me diga que no. No, pastor, yo soy maduro, a mí no me afecta. Ay, Dios. ¿Cómo no le va a afectar, hermano? Mire, Eva habló con la serpiente y se contaminó. Y desde el día que habló con la serpiente, Eva comenzó a ver el fruto de otra manera. Nunca lo había visto como lo vio. Pero cuando habló con la serpiente, dijo: de verdad que ese fruto es agradable a la vista y codiciable para comer. ¿Y cuántos años lo había visto? ¿Y cuánto tiempo había pasado y ni atención le había puesto? Eso es como cuando usted, hermano, llega a un trabajo nuevo y usted está tan agradecido con Dios porque el trabajo, hermano, usted no tenía y Dios le abrió esa puerta, contento. De hecho, usted lo aceptó porque le gustaba, ¿verdad? Pero usted se contaminó oyendo a los empleados que están inconformes, a disgusto, y entonces usted se fue a almorzar y ahí empezaron a hablar y ya te diste cuenta y tené cuidado con fulano y el jefe tal cosa y mira que aquí no paga, y de repente usted, el trabajo que usted miraba bueno, lo empieza a ver malo. Se contaminó. ¿Con qué se contaminó? Con lo que sale de la boca. Es que mire, le puedo dar un consejo: no sea basurero de nadie, porque hay gente que le gusta tirar basura y anda buscando dónde echarla. Y usted dígale: yo basurero no soy. Otra cosa, también lo que vemos contamina. Eso contamina tremendamente. Es por eso que nosotros debemos de cuidar lo que vemos, porque los ojos son la ventana del alma, dice la palabra. Lo que leemos. Yo conozco un caso de un joven que se contaminó terriblemente por ver programas de esta serie que se llama History Channel, de ese canal que se llama History Channel.
Fíjese que él se puso a ver una serie que decía que Jesucristo era un extraterrestre. Poquito a poquito lo fue agarrando y le llamó la atención. Y un día, y hermano, un jovencito que estaba en alabanza, y de repente un día me dice: pastor, mire, me dijo, le quiero hacer una pregunta. Ajá, le dije, pero yo nunca me imaginé. Mire, me dijo, y no será, me dijo, que nosotros estamos equivocados, me dijo. No será que Jesucristo era un extraterrestre, me dijo. ¿Cómo? Le dije yo. Pero yo pensé que bromeando, hermano. No será, me dijo, que a lo que nosotros le llamamos Dios quizá fue un extraterrestre, y como en aquellos tiempos no se sabía mucho, entonces lo confundieron con un Dios, y me empezó a decir un montón de cosas. No, hombre, le dije, deja de ver History Channel, le dije yo. Cabal, nunca más pudo volver a ver o volver a creer en Jesús. Nunca más. De hecho, ya no está ni en el Evangelio. Si le contara lo que es de él ahora, usted diría: de verdad que se contaminó. Terminó homosexual, con pareja, homosexual, con pareja, declarándose completamente ateo. Eso es lo que hace la contaminación. Por eso uno, hermano, tiene que cuidarse. Uno tiene que, hermano, usted no puede abrir puertas a cosas como esa. Por eso tiene que haber una protección, y la protección sobre su cabeza tiene que ser la santidad que usted busca, hermano, delante del Señor. Cuide lo que ve, cuide lo que come, pues. Pero aquí no le estoy hablando de la comida natural. Cuide lo que come, cuide lo que ve. Mire, otra persona que conocí también, de repente se dejó de congregar. Y cuando yo la busqué, vea, hermana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y mire, tengo días de no verla. Ah, sí, pastor, me dijo, sí, un día voy a llegar. Y así, vea. Pero yo vi que ella nunca regresaba, y había sido una persona relativamente entregada al Señor y que buscaba. ¿Qué pasó? Se había puesto a escuchar a una fulana que fue creyente, y que dice, y que empezó, esta persona se salió del evangelio y comenzó a hacer un montón de videos, una serie de videos. ¿Por qué dejé de creer en el evangelio? Y empezaba a dar un montón de cosas y a tirar un montón. Y ella se fue en esa línea, nunca más pudo volver a creer. Imagínense cómo se puede contaminar a alguien. Por eso, hermano, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, si la fe viene por el oír, ¿qué otras cosas también vendrán por el oír? La incredulidad, la inseguridad, el temor. Contamina. Yo les he contado a ustedes que uno de los peores ataques que yo recibí en mis inicios fue algo así. Que a mí me empezaron a contar cosas de otros pastores que en aquel momento yo los veía que estaban como en eminencia, ¿verdad? Y me empezaron: no, si ese aquí, que ese allá, que este no sé qué. Entonces yo, hermano, fue una crisis, porque yo dije: Dios mío, y entonces si todo el mundo anda mal, ¿y esto qué? Pues, entonces quiere decir que esto no sirve. ¿En qué me vine a meter? Y yo estaba nuevito en el Señor. Menos mal, hermano, que el Señor me preservó. Me preservó, porque en ese momento cualquiera cae. Cualquiera dice: entonces aquí estos son farsantes, pues. Entonces el evangelio no funciona. Entonces el evangelio no sirve. Porque acuérdense una cosa, que el que esté envenenado va a buscar envenenar a otro. Y a nadie le va a gustar verte a ti feliz que te estás congregando. Al contrario, el que ya salió va a querer sacarte de alguna manera. Entonces por eso uno no se debe prestar. Mire, yo le doy a todo mundo, le doy un consejo sabio, sencillo. Si usted no se congrega en X, Y, Z o Y iglesia, ¿para qué la critica? Si usted no se congrega ahí. Pues sí, o sea, ¿para qué se va a estar metiendo usted que mire que ahí están diciendo del pastor? ¿Y para qué se mete si no es su pastor? No tiene nada que opinar. Usted no conoce al hombre, no sabe si es cierto, no sabe si en realidad estarán levantándole un chambre o qué. Y si fuera cierto, ¿y a usted qué? ¿Y a mí qué? Si nos puede, al contrario, nos podemos llevar
Yo le he contado a usted el caso. Una vez escuché un testimonio de un siervo de Dios que contó que de repente se había enfermado. Había enfermado algo repentino, ¿verdad? Y entonces le empezó a orar al Señor para que lo sanara. Y entonces el Señor no lo sanaba, no había manera que se sanara. Y entonces le empezó a preguntar: Señor, ¿y qué pasa, verdad? ¿Y por qué me ha venido esto? ¿Y de dónde salió? Y que no sé qué. Y todo, bueno, preguntándole al Señor, el Señor lo llevó y le dijo: tú levantaste una murmuración contra fulano de tal, anda a pedirle perdón. Y entonces él había hablado en contra de un consiervo de él y le tocó ir a pedirle perdón. Y él mismo cuenta y dice: cuando le pedí perdón, me sanó el Señor de lo que tenía. Entonces, ¿para qué vamos a andar hablando? Si también contamina, pues. Me contamina no solo lo que el otro dice, sino también lo que yo digo. Entonces yo mejor digo: no, yo no. Me preguntan, no sé, no conozco. Al final de cuentas, digo yo, cada quien se va a encargar con el Señor. Yo, hermano, puedo hablar de lo mío, ¿verdad? Sí, dele. Totalmente. Totalmente. Afecta, contamina. Mire, yo me acuerdo cuando y lo acabo de hablar con alguien eso. Me acuerdo yo cuando al que nació ciego, ¿se acuerdan ustedes? A uno que nació ciego. Entonces lo empezaron a seguir, va, para que dijera: ¿cómo fue que recibiste la vista? Pues, ¿y quién te sanó? Dijo: yo, Jesús, ¿verdad? Entonces, pero ese hombre es pecador, porque te sanó en día de reposo. Bueno, si es pecador, yo no sé, dijo. Yo lo que sé es que antes no veía y ahora veo. Va, entonces, como no pudieron con él, fueron a buscar al papá, va, y empezaron al papá. Y entonces, pero ¿y nació ciego tu hijo? ¿Y cómo fue que lo sanó? Y no, ya les dijo, pues, sí, pero ¿y decimos? Bueno, entonces la respuesta que le dio el padre, sabia: edad tiene, pregúntenle a él. Entonces yo digo, va, hablando de los hijos, pues, edad tienen, pregúntenle a ellos. Porque a veces, hermano, ¿por qué no le preguntan, pues, a la persona? No que andan, hacen el chambre, pero ¿por qué no le preguntan? Digo yo, ha de ser más fácil. Mira, fíjate que dicen tal cosa, es cierto. Así va a salir de la duda. Y no va a seguir repitiendo una mentirita capaz. ¿Y quién te ha dicho? Y no le digo yo, hermano, pues, que de mí decían que yo era dueño de moteles, pues. Y que a mí, y decía la persona, oiga, que yo, mire, hermano, si solo porque el Señor, porque si a mí me han enseñado, decía el fulano ese, en el CNR me han enseñado que ahí a nombre de él están. Imagínese, hermano, imagínese que hubo un día, de aquellos días que uno amanece así, que se baja de la cruz. Que dije yo ese día: hoy lo voy a demandar a este fulano, aquí voy a hacer pisto yo. Le voy a poner su demanda por difamación, va, enseñarme dónde está eso. Pero después dije yo: pura locura, va. Pero y hubo gente que le creyó en el momento y habían empezado a venir a la iglesia y empezaron así como con cuidadito, va, porque será cierto. Imagínense cómo contamina. Imagínense cómo puede contaminar algo como eso. Que alguien levante un chambre. ¿A ustedes le han levantado un chambre? ¿Ah? Quiero ver, levánteme la mano a quien le han levantado un chambre. Vaya, bienvenido. Estamos en El Salvador. No, pero es que no es en todas partes del mundo. Es que mire, la forma más sutil del enemigo de trabajar en contra de alguien es así, con la difamación. Por eso el Señor la dejó normada en la Escritura, en el Antiguo Pacto. Dice que cuando alguien causaba daño lo tenía que restituir. Tenía que restituir el daño causado. Y por último, de lo que le quiero hablar, otra de las piezas o partes de la vestidura, los calzoncillos. Usted me va a decir: pero pastor, eso es ropa interior, ¿qué vamos a hablar? No, es la parte medular. Porque me habla
de cubrir la desnudez, o me habla, hermano, de la vida ministerial y el tema de la moralidad. Fíjese que el sacerdote debía usar calzoncillos de lino fino que cubrieran su desnudez. Mire lo que dice Éxodo capítulo 28 y versículo 42, porfa, póngamelo ahí. Esto tiene un tremendo significado. Dice: y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde sus lomos hasta los muslos. Un boxer no era nada. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Vale, mire, entonces el fallar en esto era peligro de muerte. Es que es complicado. Hay cosas en el Señor que son complicadas. Fíjese, hermano, que eso, el calzoncillo de lino fino, me habla de dos cosas. Número uno, cubrir la desnudez. Esto me habla de una vida moral correcta delante del Señor. ¿Cuál es el pecado que más afecta al ministerio? La inmoralidad. Son los pecados que más afectan. ¿De qué es lo que más daño le causa a la obra? Los pecados sexuales. Cuando un ministro cae en adulterio, cuando un ministro está en fornicación, cuando hay ministros que tienen problemas en esa área, ese de lo que más afecta y de lo que más daño colateral causa. Porque fíjese, hermano, que aquí hay algo bien importante que el Señor le dijo a David. ¿Se acuerda cuando David, hermano, falló? Que le dijo el Señor algo a David. Le dijo: es que el problema mío no es que fallaste, sino que por tu causa ha sido vituperado mi nombre. Ese es el problema, que este tipo de cosas hacen que el nombre del Señor sea vituperado. Porque, hermano, ¿quién no dice cualquier cantidad de cosas cuando un ministro falla, cuando un siervo de Dios falla, cuando un siervo de Dios cae? Hermano, es tremendo el daño que se causa. Entonces, por eso el sacerdote debía ser cuidadoso en cuidar, hermano amado, su intimidad. Pero también tiene que ver con otra cosa. Tenían que ver también con el hecho de que el ministro como tal no debía usar prendas que le ocasionaran sudor. Fíjese qué interesante eso. No podía usar nada que le produjera sudor. Ahora, ¿por qué? Pregúntese por qué, va. Pregúntese por qué. Entonces aquí viene la respuesta. ¿Qué es el sudor? El sudor es producto del esfuerzo o del trabajo del hombre. Entonces lo que el Señor le estaba diciendo al sacerdote es: yo no quiero que ministres en tus fuerzas. Yo lo que quiero es que ministres usando como fuerza al Espíritu Santo. Por eso es que el ministro que usa su fuerza para ministrar no produce. No produce porque, hermano, en realidad lo único que puede producir en el reino es lo que viene del Señor. Veamos en Ezequiel 44, 17. Dice: y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana. Cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Verso 18. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Es que por eso es que el ministro debe entender una cosa: que todo lo que pasa no tiene que ser en sus fuerzas. Cuando ministra, cuando predica, cuando el ministro hace algo, tiene que ser, hermano, producto de la obra del Espíritu Santo y no de la fuerza humana. Por eso no es en nuestra capacidad. Por eso hay una diferencia, hermano, entre usar métodos humanos y que el Señor sea el que haga la obra.
Por eso es que Zacarías lo dice, ¿verdad? Zacarías 4:6 dice claramente, hablando de eso, menciona algo tremendo, ¿verdad? Dice Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es preferible una hora de oración que cualquier otro trabajo físico en la obra del Señor. Produce más en el Señor una hora de oración. Por eso es que el ministro tiene que entender una cosa. Hay una diferencia entre que el ministro haga a que Dios haga. Por eso es que a mí me llama mucho la atención lo que pasó cuando se inauguró el templo de Salomón, ¿se acuerda? Dice que todos los sacerdotes estaban preparados para ministrar. Se perdieron los turnos porque vino dijeron, bueno, llámenlos a todos y que todos estén listos. Pero cuando empezaron a adorar, se metió la gloria de Dios en el templo. Y dice que los sacerdotes no pudieron ministrar porque la gloria de Dios se metió. Entonces es preferible que la gloria de Dios se meta y que los hombres no hagamos nada, porque eso es lo que a usted le garantiza que lo que va a pasar no viene del hombre sino de Dios. Por eso es que si yo baso todo esto, lo baso en esfuerzo humano, no va a tener ningún resultado. Pero si viene del Señor, va a ser maravilloso. Entonces esto me habla, hermano, en realidad de entender que no soy yo el que hago las cosas, sino el Señor. Que yo debo hacer mi parte, debo prepararme, debo orar, estudiar la palabra, debo hacer lo que me corresponde. No puedo dejar de hacerlo, pero no es mi esfuerzo el que produce. Si yo estoy sudando mucho, como que el Señor dice, y entonces ¿dónde quedo yo? Yo antes me recuerdo, hermano, que en un inicio, en el ministerio, cuando se hacía el llamado para administración, yo me acuerdo que yo, hermano, me bajaba y por todo mundo oraba yo. Oraba hasta por el hasta que ya no me quedaban fuerzas. Oraba por todo, ¿verdad? Y un día me dijo el Señor, ¿y hasta cuándo vas a aguantar hacer eso? Porque es cierto, terminaba, hermano, con la espalda. Imagínense, a veces eran tiempos donde empezaba el culto a las 10 de la mañana y terminaba a las 2 de la tarde. Y bañado, sin aire acondicionado. Y entonces empezábamos, hermano, y aquello era, y de repente se ponían manos y hay gente que era liberada y de todo. Entonces me dijo el Señor un día, ¿hasta cuándo vas a aguantar hacer eso? Y la verdad que me puse a pensar yo y dije, quizás no mucho, ¿verdad? Entonces entendí una cosa, Señor, ministra tú. Ministra tú. Entonces yo empecé a entender una cosa, que la gente se acostumbra a sentir el toque de la mano del hombre, cuando lo que deben esperar es el toque de la mano de Dios. Cuando usted esté esperando que alguien lo toque, usted está en un grave riesgo, porque va a llegar el momento que si nadie lo tocó, usted va a decir, no me habló el Señor. Esto es como la gente que está, hermano, totalmente, ¿qué le puedo decir yo? Que quiero usar una palabra correcta. La gente que depende mucho de la profecía. Entonces viene al culto, pero si no le dieron una profecía, Dios no le habló. Y yo digo, ¿y la hora y media de prédica qué fue? No dice que tenemos la palabra profética más segura, que es esta, la cual hacemos bien en escudriñar, dice. Entonces quiere decir de que cuando yo estoy dependiendo de lo que el hombre produce, estoy en un grave riesgo. Porque cuando no me pongan manos, cuando no me den una palabra directa con mi nombre y apellido y mi número de DUI, voy a sentir que Dios no me habló. Y en realidad, hermano, muchas veces Dios te habla más sin mencionar tu nombre. Entonces entendí una cosa, Señor, tu pueblo tiene que depender de ti. Porque cuando estuvieron en el aposento alto, ¿se acuerdan ustedes? Que descendió el Espíritu Santo. Dice que lo que reposó sobre ellos fueron lenguas repartidas como fuego. Ahí no fueron manos humanas.
Ahí no hubo alguien ministrando que dijera, venga, le voy a poner a todos manos. No, ahí lo que hubo fue un derramamiento del Espíritu Santo, hermanos, sobre los que estaban en el lugar. Entonces tenemos que aprender a recibir de Dios directamente. Por eso es que Dios a veces hace a un lado al hombre, lo anula, para que el que está ahí recibiendo la palabra, hermano, pueda poner su énfasis en el Señor. Señor, háblame. Señor, mira, ministrame. Señor, tocame, pero sé tú. Yo a veces le he dicho al Señor, Señor, yo no quiero que nadie me dé palabra, yo quiero que tú me hables. Hermano, es que, ¿cuántos alguna vez quieren estar, le han pedido al Señor que quieren estar bien seguros de lo que van a oír? Porque yo le voy a decir una cosa. En la Biblia se mencionan casos. Mire, es que en la Biblia hay unas cosas bien tremendas, hermano, donde Dios permitió que alguien oyera lo que quería oír. ¿Y qué tal si el Señor viene y como usted insiste en que eso es lo que quiere oír y ya le mandó a decir lo correcto, pero usted quiere oír otra cosa? Va, pues escucharlo, pues. Entonces dice que mandó bueno, en una ocasión hicieron allá la reunión y dice, ¿pero quién va a ir a ese? Yo, dijo un espíritu, y me voy a disfrazar de espíritu de mentira. Iré y le daré una palabra. Y hermano, y qué tremendo. Y fue y le dijo, sube a la batalla porque todo te saldrá bien. Y no, ahí murió, pues. Entonces, ¿y qué tal si por estar insistiendo y andar buscando y que quiero ir y que ahí está y que póngame mano y que si no me puso mano? Mire, qué Padre Santo, ¿por qué me toca decir estas cosas? Hay gente, hermano, que terminó el culto, no aquí, pues, pero terminó el culto. Yo quiero decir una cosa, dicho sea de paso, que también hay gente que no entiende eso y a veces el que no entiende critica. No entienden que cuando termino de predicar me bajo y me voy. Entonces la gente dice, el pastor no le habló a nadie. No, no es eso, hermano. Es que lo que pasa es que yo quiero que usted comprenda una cosa. Cuando yo termino aquí y me bajo, ya no es el ministro, ya es el hombre. Es poner un pie abajo, terminé, y aquí es el hombre. Ya como hombre no le sirvo. Le servía mientras estaba aquí. Entonces hay gente que me agarra, yo terminé y ya voy para allá y me dice, ore por mí. Pero hermano, voy a orar, pero ahí ya no estoy en la posición que estaba, ni bajo la unción que estaba. Usted tenía que esperar ahí en el momento. Entonces por eso, hermano, yo he visto gente, ¿verdad?, que el profeta andaba ministrando y entonces ya dejó de ministrar y de repente, como no le dijo nada, lo fueron a buscar. Ese es el momento más peligroso porque no sabemos de dónde va a venir esa palabra. Porque esa palabra ya no salió, ¿cómo puedo decirle? Usted la está como provocando, casi que arrinconando. Y más si usted le llevó una ofrenda al profeta, como quien dice, comprando la palabra. Yo sé que Dios no me quiere hablar, pero con esta ofrenda tal vez me habla. Ay, Padre, qué riesgo. Y entonces el profeta, para no quedar mal, va a dar una palabra. Puede ser que Dios en su misericordia te hable lo que, pero de lo contrario. Entonces muchas veces yo le he dicho, Padre, yo quiero oír tu voz. Y si me vas a hablar, háblame a través de alguien que yo ni conozca y que no sepa nada. Porque Señor, de lo contrario, mi Dios, yo no. Es que mire, por eso es que uno tiene que entender, vea, no con fuerza. Esa palabra fuerza involucra recursos, capacidades. Busque la palabra esa fuerza, hermano, ahí lo que significa. Denos ahí un par de significados. Mire todo lo que significa. Por eso una cosa le voy a decir. Hay muchos que se equivocan y muchos ministros del Señor que se equivocan porque creen que porque tienen dinero pueden estar al frente de un ministerio. Pero el hecho que usted pueda sostener un ministerio no quiere decir que Dios lo va a usar, porque esa puede ser su fuerza. Yo no sé, pero ahí creo que hay muchas definiciones de esa palabra fuerza. ¿Cuáles son? A ver si me mencionan algunas ahí.
medios humanos. Vaya. Ajá. 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 Va, imagínense todo lo que significa. Es la palabra coaj. Ajá. Va. Va. Entonces el Señor dice, es que yo no quiero tu capacidad, ni quiero que hagas la obra con tus recursos. Sí, es que no me interesa. Es que mire, hermano, ahora entiende por qué dice la Biblia: lo vil y menospreciado del mundo llamó, lo débil llamó, no lo fuerte. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué va a decir la gente? Ah, no, vea, como el fulano tiene. No, es que como el fulano hace, entonces ¿de quién va a ser la gloria? Pero ¿qué pasa cuando alguien, hermano, que no está en la capacidad de fuerte, sino en la capacidad, en la definición de fuerte, sino en la definición de débil, y Dios lo usa? ¿Para quién va a ser la gloria? Para el Señor. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, que el Señor lo que quiere es gente que dependa de Él. Por eso el ministro, mire, le voy a tocar un tema que es un poco sensible, pero por eso el ministro debe depender de Dios. El ministro primario debe depender de Dios. No puede, como en otros lugares se dice. Por ejemplo, yo tuve una confrontación en un viaje que hice a Estados Unidos, hablando en una reunión de pastores. Entonces yo detecté, vea, en una reunión de pastores, detecté que era lo que estaba afectando. Entonces detecté que lo que pasaba era que los ministros no tenían como mucho tiempo para dedicarse a estudiar palabra, a orar, a hacer lo que tienen que hacer como ministros. Entonces yo le dije a uno, va platicando con, mira, le digo, pero es que yo lo que detecto aquí es que aquí como que la mayoría no tiene mucho tiempo para dedicárselo al Señor. Entonces me dijo, es que lo que pasa que aquí, me dijo, el pastor tiene que trabajar, me dijo, porque aquí hay un concepto, que el pastor tiene que trabajar, porque si el pastor de X iglesia no trabaja, entonces la gente lo toma como que vive de la obra. Ah, y entonces ¿de qué tiene que vivir el pastor? Entonces, aquí le voy a tocar un tema sensible. ¿Cómo es que la gente quiere que el pastor esté 24/7, pero quieren que trabaje? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser el hombre? O sea, ¿cómo va a estar el pastor 24/7 para alguien si ese pastor tiene que trabajar 8 o 10 horas? Y aparte de trabajar 10 horas, y aparte de que no va a tener tiempo para atender a nadie, mucho menos va a tener tiempo para estudiar. Entonces el resultado va a ser siempre una palabra raquítica, un alimento superficial para el pueblo, y no va a haber lo que el pueblo necesita para crecer. Entonces, ¿pero por qué será eso? Porque los ministros no quieren depender de Dios. Entonces la gente dice, no, yo no quiero, eso yo no lo voy a hacer. Hace poco escuché a un pastor, a un hermano que decía, no, yo le estoy pidiendo al Señor que me bendiga grandemente, porque yo de la obra no voy a vivir. Ay, Dios, pues, anulado. Si no piensa vivir, hermano, si no piensa depender de Dios, no se meta. Porque a los ministros del Señor que el Señor llamó, les dijo una cosa: todas estas tribus tienen herencia, pero ustedes, los que van a ser mis sacerdotes, su herencia soy yo. Ustedes tierra no van a tener, trabajo secular no van a tener, ustedes lo que se van a encargar es de lo mío. ¿Va? Y también hay un problema con eso. El otro problema con eso es que quieren manejar la iglesia como si fuera una empresa. Y la iglesia no es una empresa. La iglesia es un ministerio. Aquí no se puede traer las ideas empresariales.
Esto no es marketing, esto no es una empresa. Esto no se puede manejar haciendo las cosas como manejan. Entonces hay gente que tiene un grave problema, porque allá en lo secular son exitosos, como empresarios son magníficos, pero el problema es que si quieren traer eso a la iglesia van a fracasar, porque no se puede. Dígame. Ese es otro gran problema. El salario. ¿Sí? Y le ponen un sueldo. Tampoco es bíblico. Dice la Biblia que el asalariado no puede cuidar bien el rebaño, porque se trabaja por un sueldo. Entonces le interesa el sueldo, y como ya le pagaron el sueldo, y a él que le importa que se le vaya la oveja, y a él que le interesa que a la ovejita tal se la devore el lobo, si al final de cuentas lo que le pagan es un sueldo. Y aparte, si habla lo que no debe, lo pueden despedir. Pues si predica muy fuerte, lo pueden echar. Si corrige a alguien, lo pueden quitar. Entonces no se va a complicar la vida. El asalariado lo que va a hacer es quedar bien con los que le pagan. Pero es que, hermano, mire, lo que pasa es que el ministro tiene que entender una cosa: ¿quién te llamó? Y el que te llamó es el que te va a sostener, y el que te llamó es el único que te puede quitar. Entonces, por eso es que ahí, hermano, usted entiende una cosa tremenda, ¿verdad? Ni con fuerza. Es que Dios no necesita nada mío. Yo me recuerdo cuando el Señor me llamó a tiempo completo. Para mí fue un berrinche, hermano. Pues yo estaba acostumbrado, hermano. Yo estaba acostumbrado a lo mío. Si yo no me dediqué a esto por haragán, ni me dediqué a esto porque fuera un negocio. No, hombre, hermano, si yo estaba súper bien. Yo manejaba 2 empresas de visita médica en el tiempo que la visita médica valía. Yo tenía gastos de representación, hermano, y tarjetas de la empresa como para decirle al doctor fulano de tal, cuando yo lo iba a visitar: doctor, ¿dónde va a cenar hoy? ¿Dónde quiere cenar? Fíjese que no tengo, yo me lo podía llevar a cualquier lugar sin límite de restricción de plata. Si a mí me decían en un determinado momento, mire, cree que nos pueden apoyar con un congreso tal, ¿cuánto necesitan? Tanto. Sí, yo paso la solicitud, el siguiente día estaba la aprobación. Tenía seguro médico, seguro de vida, ¿qué tenía? Viático, gasolina, depreciación de vehículos, comisiones, premios mensuales, trimestrales, semestrales, anuales. ¿Qué no tenía yo? Y de repente el Señor me dice: te quiero a tiempo completo. No, Señor, si mis hijos están pequeños. ¿Y cómo? No, Señor. No, me dijo, me cortó. 12 años trabajé en una misma empresa, y que de 12 años de un día para otro las ventas se le caigan y no haya cómo levantarlas. ¿Qué más mensaje puede ser, De la noche a la mañana ya me habían dado una palabra, que cuando el Señor me llevara a la posición más alta de la empresa me iba a llamar. Ya, déjame disfrutar un rato, le dije yo al Señor. Me llamó. Entonces yo ya tenía ministerio, el ministerio ya existía, ya tenía 3 años, pero no crecía. Y hay muchos ministros que no entienden que por eso no les crece el ministerio, porque están sirviéndole a 2 señores al mismo tiempo. Y la Biblia dice que no se le puede servir a 2 señores al mismo tiempo. Entonces no quieren comprender. Además hay otra cosa que yo tenía, que yo, hermano, todos los que ahora están en el ministerio, y los que un día quieran llegar y que digan que no, yo no quiero, yo no voy a vivir del ministerio, lo que tienen es un gran orgullo, y el Señor se los va a tener que quebrar, porque eso es lo que yo tenía. Yo tenía un gran orgullo que yo no iba a permitir que dijeran, que alguien algún día fuera a decir que yo me sostenía de la obra. Yo eso no lo iba a permitir jamás, decía yo. Y el Señor: ¿y vos quién sos? Te voy a enseñar una cosa. Te voy a enseñar que mire lo que le voy a decir: que si tú no aprendes a valorar lo que el pueblo ofrenda, nunca van a prosperar. Entonces, ¿qué pasaba? El pueblo no crecía, la gente no prosperaba. Y un día me fui a la presencia del Señor yo, porque había pasado una etapa que recibí como no sé cuánta familia en consejería, y todos los problemas eran económicos. Entonces yo le dije: Señor, qué raro está esto.
Yo pensé que la mayoría de problemas en la iglesia eran de enfermos, pero resulta que los problemas son financieros y me fui a orar. Señor, mira, y no dice tu palabra pues que tú suplirás todo lo que nos falte de acuerdo a tu riqueza en gloria en Cristo Jesús. Señor, y no dice que tú te hiciste pobre para que fuéramos enriquecidos. ¿Y dónde está? Y empiezo yo a orar, hermano. Y entonces el Señor, en ese día de oración que me metí de lleno a orar por todas las familias que me habían pedido oración, después de que terminé de orar, hermano, el Señor pone en mi corazón y me dice: es tu culpa. ¿Cómo? Le dije yo. Es tu culpa, me dijo. Tú los tenés así. ¿Por qué? Porque sos tan orgulloso, me dijo. Y desde el principio empezaste a decir que tú no necesitabas lo que la gente podía dar porque tú lo cubrías. Hermano, si aquí se necesitaba un micrófono, ¿cuánto vale? Le decía yo a los de alabanza, ¿cuánto vale? Tanto, anda a comprarlo. Si se necesitaba otra cosa, entonces me dijo el Señor: tu orgullo no ha dejado que la gente crezca. En 3 años nunca prediqué de ofrendas, nunca hablé de diezmos en 3 años, porque yo no quería que la gente sintiera que se les estaba pidiendo. Imagínense el orgullo que había. ¿Cuál fue el método del Señor de quebrarle el orgullo a Moisés? Nunca se ha puesto a pensar en eso. Lo llama 40 días al monte y lo tiene ahí arriba, le enseña el modelo del tabernáculo, le dice cómo lo va a hacer y después le dice: ahora descendé y pedíle ofrenda al pueblo. ¿Qué? Anda a pedirle ofrenda al pueblo, porque con eso lo vas a hacer. Y hermano, a mí me quebró. Por eso el Señor me tuvo que quitar todas esas cosas. Y hoy yo me encuentro con un montón de gente que dice: no, yo cuando tenga ministerio, yo no voy a tocar nada, dicen. ¿Y de qué vas a vivir vos? No, es que yo por eso tal cosa o tal otra. Entonces tú quieres operar en tu fuerza, no quieres depender del Señor. Entonces, si tú estás bien económicamente y te sostienes con tus propios recursos, ¿qué te va a importar que la gente esté quebrada? ¿Qué te va a importar que el hermanito no tiene trabajo si tú comes todos los días? ¿Me voy a entender? Esto es como la relación pastor-oveja. Si el pastor no ocupa la lana de la oveja, ¿qué le importa que no produzca? Si el pastor no toma leche de oveja o no come queso de oveja, ¿qué le importa que la oveja no dé leche? Que esté descuidada y que esté enferma y que no dé. De todas maneras, yo ni como eso. Yo como en el restaurante, ¿verdad? Porque yo tengo mis propios recursos. Entonces nunca te va a importar que la ovejita esté desnutrida, que no tiene trabajo. Nunca te va a importar que no puede dar. Nunca te va a importar que la ovejita está pasando una mala racha. ¿Por qué? Porque tú tenés de sobra. Pero cuando depende del Señor, por fuerza vas a tener que orar por el pueblo para que prospere. Dígame. Uh-huh. Sí. Ajá. Sí, mucha tela que cortar, ¿verdad? Yo creo que la prosperidad o el éxito de un ministerio consiste en los dos crecimientos, el vertical y el horizontal, ¿verdad? Porque ¿de qué me sirve solo el crecimiento numérico? Si no crecemos tampoco en las demás áreas que tenemos que crecer, como el amor, por ejemplo. Es que la Biblia dice: fructificad y multiplicaos. Son dos conceptos. Entonces, primero, que fructifiquemos es interno, somos nosotros. Y que nos multipliquemos es que crezcamos como obra. Entonces, yo creo que el llamado del Señor es que un ministerio crezca, ¿verdad? No puede ser que empezó con 2 y tenga 200 años con 2.
No creo yo en eso, porque pensaría yo, todo lo vivo crece. La naturaleza de Dios es que todo ser vivo crece. Entonces tiene que haber un crecimiento. Además, si hay palabra, la oveja se reproduce y se multiplica. Lo que yo no puedo creer es poner el énfasis solo en el crecimiento numérico, porque pierdo calidad en muchas cosas, ¿verdad? O sea, perdería yo el hecho de, no puede ser popular un ministerio que predique la verdad. No puede ser tan popular como nosotros nos imaginamos. Porque un ministerio que predica la verdad va a sacudir muchas cosas, donde a la gente no le va a gustar estar o no le va a gustar oír. Y se va a quedar solo el remanente. Por eso dice, el que ama la verdad me oye, decía Jesús. Entonces uno tiene que entender una cosa, Señor, ¿por qué hay ministerios que crecen, pero crecen deformes? O sea, en número. Pero cuando usted mira ahí, ¿qué palabra es la que están recibiendo? Motivacional todo el tiempo. Entonces, no hay un crecimiento en revelación, no hay un crecimiento interno, ¿verdad? Entonces yo pienso que tiene que ir de la mano, tiene que ser como le dije aquel día, ¿verdad? Las 4 medidas tienen que ir, si no se va a hacer un mueble deforme, pues, ¿verdad? Dígame. En primer libro de Reyes, capítulo 22, donde está lo de los profetas. Ajá. Y en el versículo 20 dice, y dijo el Señor, ¿quién engañará a Acab, rey de Israel, para que vaya y perezca en Ramot? Espérame. Entonces, ¿qué quería el Señor? Matarlo, va. Matar a Acab. Matarlo, eso quería. Pues sí, es que, ¿quién irá? ¿Quién engañará Ajá, a Acab, va. rey de Israel, para que vaya y perezca en Ramot? Va. Entonces, ¿qué quería el Señor? Vaya. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Sobre lo cual uno dijo una cosa y otro otra, mas salió del abismo Ajá. espíritu Va. maligno Va. y se presentó al Señor diciendo, yo lo engañaré Vaya. si me lo permite. Vaya. Va. Entonces, ¿no será que hay gente que la confundieron con palabras proféticas? ¿Por qué? Es que mire, hermano, si usted insiste en salirse con la suya, es peligroso, va. Y él respondió, saldré y seré un espíritu mentiroso Vaya, en la boca de todos sus profetas. vaya, Y dijo el Señor, lo engañarás y lograrás tu intento. Vete y haz lo que dice. vaya. Hermano, yo conozco gente que tomaron decisiones diciendo, Dios me dijo. ¿Pero por qué? Porque es que lo que querían oír. Es que mire, aquí tenemos que entender una cosa. ¿Ustedes creen que era voluntad del padre que el hijo pródigo se fuera? No. Cuando el hijo pródigo se acerca y le dice, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Hermano, ¿cómo se puede sentir un padre que el hijo le llegue a pedir la herencia en vida? No, o sea, yo como papá diría, Dios mío, valgo más muerto que vivo, pues. Este lo que me está diciendo es que me vaya, pues. Y lo segundo es que no pasaron muchos días en los que después dice que se fue a vivir lejos, a una provincia lejana. Entonces, pero ¿ustedes creen que el padre quería que eso pasara? ¿Y por qué no lo detuvo? Porque había un proceso que tenía que pasar. Entonces muchas veces ese proceso no nos lo va a quitar el Señor. Dígame. También Dios lo manda. Sí. También habla de un espíritu de sueño, que el Señor les hacía caer un espíritu de sueño. Es que hermano, miren, yo les voy a decir una cosa. Es como, ¿cuántos son papás aquí? Es como que su hijo, hermano, esté chocolía y chocolía y chocolía y chocolía. Y usted, no, ya te dije que no, hijo. No, 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 Pero de repente lo cansó y usted, anda, pues, anda. ¿Usted cree que ese andá es permiso? Ese andá no es permiso. Ese andá es, como decir, anda a tus expensas. Yo no estoy de acuerdo, pero vas por tu cuenta.
Vas por tu cuenta. Por eso el padre nunca salió a buscar al hijo pródigo. ¿Por qué no lo salió a buscar? Porque no fue él el que lo mandó. Es que, ¿y por qué el padre va a ir a buscar al hijo que tomó esa decisión? Va, entonces, así como decidiste irte, vas a decidir regresar. Lo que yo voy a hacer es esperarte, pero no buscarte, porque no te voy a quitar el proceso. El proceso no te lo puedo evitar. Entonces, mire qué tremendo, hermano, lo que uno entiende, ¿verdad? Por eso uno no debe forzar al Señor. Mire, si Dios no quiere, no insista. Si Dios no quiere, no insista. No le doble el brazo. Porque la única manera, lo único que va a pasar con eso es que algo le va a salir mal. Y entonces después le va a decir al Señor, viste que te dije, ya ves por qué no quería. Sí, Señor, tenía razón. Hay gente que dice, ¿por qué Dios me lo permitió? Y que no te acordás cómo insististe. ¿Y cómo hiciste que hasta 20 ayunos por eso? Es autofabricación, va. Uno mismo propicia, va. Tremendo. Bueno, pongámonos de pie, vamos a darle gracias al Señor. Sigamos con todo. Peligroso. Sí, puede pasar. Dios permite cosas. Sí, miren, lo que pasa que también yo pienso, esto es una cosa que yo creo que está muy relacionada al crecimiento de un ministerio. Mire, tiene que ver también la visión del ministro. Porque lamentablemente si el ministro que está al frente no es visionario, ese ministerio se va a estancar. El ministro tiene que aprender a ver más allá. Número uno. Número dos, tiene que ver con la capacidad. Porque también hay otra cosa. El Señor dice que reparte los talentos de acuerdo a la capacidad. Entonces, vaya, imagínese usted, si alguien no se prepara, ¿qué le van a dar? Y lo tercero, sí, lo que usted dice es bien cierto. Yo puedo también impulsar humanamente. Le voy a poner un ejemplo. Las iglesias que usan algunos métodos como lo que le voy a mencionar. ¿Qué pasaría si yo empiezo a anunciar en las redes sociales, por ejemplo, algo como esto? Ven todos los domingos a las 8 de la mañana, estaremos repartiendo víveres a todos los que nos visiten. Yo le puedo asegurar que en 6 meses ya no cabemos, pero cuando deje de dar víveres, también se van a ir. Entonces, eso puede ser propiciar algo y creer yo que Dios lo está haciendo. Ese es un método. Pero ese método va a funcionar mientras yo haga eso que lo mantiene. Cuando lo deje de hacer, la gente va a decir, ¿a dónde reparten víveres hoy? Porque van a decir, ya no dan víveres. Ya no voy. Claro. Y entonces, ¿qué pasa cuando ya no se da? Y lo otro, hermano, ¿y cuánta gente va a llegar a traer eso y nunca se va a convertir? Porque no llegan por la palabra, ni por el Señor, ni tampoco por un milagro, llegan por un víver, por una bolsa. Entonces, hermano, es complicado, pero así hay muchas cosas. Porque mire, el hombre cometió el error de sustituir cosas. La iglesia, mire, la iglesia de Cristo no es una institución benéfica, no es una ONG, no es eso. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo en la tierra. Esa es la iglesia. Entonces la iglesia no puede crecer a base de proyectos sociales. No, Jesús hizo cosas por la gente, pero ese no fue el centro de su ministerio. El centro de su ministerio fue el discipulado. Ese es el centro de la iglesia. Entonces la iglesia, entonces ¿qué pasa? Sustituyamos el poder de Dios. ¿Cómo hacemos? No digo que lo que voy a decir no es que esté mal, yo lo he hecho. Pero oiga,
quitemos el poder de Dios para sanar y mejor hagamos campañas médicas. Entonces, planes humanos suplantan planes espirituales. Entonces, complicado, ¿verdad? Porque nosotros como iglesia estamos aquí, no con fuerza, ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. ¿Por qué tiene que venir la gente? ¿Qué pasó en Pentecostés? ¿Quién llevó a la gente? ¿Quién reunió al pueblo? ¿Quién hizo que llegaran de todas partes? ¿Qué publicidad se dio? Ninguna. Lo que hizo que llegara la gente fue el estruendo que produjo el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en un lugar, la gente lo va a saber, la gente lo va a notar, porque siempre va a haber alguien que diga lo que está pasando ahí. Y eso sí va a ser genuino y sostenible, porque cuando Dios está en el asunto, las cosas son sobrenaturales, provocadas por Él. Amén. Damos gracias, Padre. Te damos gracias esta noche, Señor, una vez más, por permitirnos tener este tiempo, Señor, de estudio, en el cual somos edificados, formados, Señor, y también, mi Dios, donde aprendemos lo que tú quieres de nosotros, los que queremos servirte, los que queremos, Señor, predicar tu palabra, los que un día, Señor, queremos que nos tomes en cuenta, Padre, para tu obra. Gracias, porque cada enseñanza va poniendo, Dios mío, una piedra más en esta construcción, en este edificio que se está construyendo. Gracias, Señor amado. Bendigo a cada uno de mis hermanos en esta hora, Señor, por el esfuerzo, por esa mía extra que han dado este día al venir, Señor, a reunirse, a recibir esta palabra, dejando, Señor, cualquier cosa que tengan que hacer para recibir de ti. Bendigo, Señor, sus vidas, sus familias, sus negocios, sus trabajos, sus empresas, sus ministerios, Padre, y todo lo que representan sea bendecido, Señor. Gracias, mi Dios, que esta palabra encuentre cabida en nuestro corazón y que cada vez que te querramos servir nos acordemos de todo esto, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.